Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta mañana quiero hacer el devocional con ustedes en el libro de Ezequiel, capítulo 25. Les invito a que vamos buscando en nuestras Biblias el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 25. El devocional de esta mañana se titula Dios es soberano sobre las naciones y cuida de su pueblo Israel. Y dentro de esta discusión que vamos a tener, voy a mencionar algunos eventos recientes que tienen que ver, por supuesto, con los ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel y lo que recientemente se está dando en Norteamérica, que es en las universidades, en particular una en Nueva York, en Colombia, el apoyo al grupo terrorista. Se está evidenciando no solo el apoyo al grupo terrorista Hamas, sino también mucho antisemitismo, mucho odio al pueblo de Israel por parte de profesores y por parte de estudiantes. Con todo esto entonces que está sucediendo en este momento, llegaba a este pasaje de Ezequiel, capítulo 25, donde el profeta habla en contra en esta lectura de cuatro naciones que se van en contra de el pueblo de Dios, de Israel. Así que vamos a leer. Les voy a leer de la versión internacional. Dice así Ezequiel 25 a partir del verso primero. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, encara a los amonitas y profetiza contra ellos. Diles que presten atención a la palabra del Señor omnipotente. Por cuanto ustedes se burlaron cuando vieron que mi santuario era profanado y que el país de Israel era devastado y que a los habitantes de Judá se los llevaban al exilio, yo los entregaré a ustedes al poder de los pueblos del oriente. Ellos armarán sus campamentos y establecerán entre ustedes sus moradas. Comerán los frutos y beberán la leche de ustedes. Convertiré a Rabá en un pastizal de camellos y a Amón en un corral de ovejas. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor. Así dice el Señor omnipotente, por cuanto ustedes los amonitas aplaudieron y saltaron de alegría y maliciosamente se rieron de Israel, yo voy a extender mi mano contra ustedes y los entregaré a las naciones como despojo. Los arrancaré de entre los pueblos y los destruiré por completo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Luego continuaré leyendo, pero estas son profecías contra cuatro naciones: Amón, Moab, Edom y los filisteos. Y cuando hablamos de los filisteos, quiero que tengan en cuenta que es aquel lugar donde en la Biblia existían los enemigos de Dios, los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos. Es aquel lugar de donde viene el famoso filisteo Goliat y hoy en día es Gaza. Cuando escuchemos hablar de los filisteos en la Biblia, estamos hablando de lo que hoy en día se conoce como Gaza. Y cuando hablamos de estas otras primeras naciones y pueblos, Amón, Moab y Edom, estamos hablando de Jordania. Es decir, que como ellos se burlaron, se rieron, vamos a seguir leyendo luego en Ezequiel 25, tomaron venganza en contra del pueblo de Dios. La respuesta de Dios es tomar venganza contra estas naciones. La respuesta de Dios es exterminar a estas naciones y dejarle muy claro a los enemigos de Israel que Dios es el soberano sobre toda la tierra y que Él cuida y defiende a su pueblo. Les decía, hoy tenemos en el mundo, tenemos naciones y tenemos individuos que se están burlando y que se están alegrando y que han tomado venganza en contra del pueblo de Dios. Repaso un poco la historia por si acaso sería imposible que no tuviera en cuenta esto que le estoy mencionando. Pero por si acaso, recordemos,
el 7 de octubre del año 2023, el grupo terrorista Hamás, desde Gaza, entra a Israel y atacan, pero cuando digo atacan es incineran, decapitan, violan, torturan, secuestran. Atacó el grupo terrorista Hamás, acabando con la vida de 1.200 judíos y secuestrando otras 240 personas. ¿Y cómo han actuado las naciones al respecto desde los eventos del año pasado, del 7 de octubre? Pues tenemos naciones como Colombia, Venezuela, Bolivia y México, que son aliados del grupo terrorista Hamás y por consiguiente han manifestado que están de acuerdo con el accionar de Hamás. Estados Unidos es una nación que ha apoyado económicamente a Israel y para mi dolor, el pueblo cristiano está dividido en su opinión sobre Israel y su derecho a la legítima defensa. Estoy dándoles más o menos un contexto de qué pasó y cómo han reaccionado las naciones, porque Ezequiel 25, que es lo que estamos estudiando esta mañana, habla de cómo las naciones de Amón, Moab, Edom, cómo los filisteos se burlaron cuando, de acuerdo a lo que sucede en Israel, Babilonia ataca a Israel, ataca al pueblo hebreo, ataca a Jerusalén, destruye el templo y se lleva a todo el pueblo al exilio. Entonces sucedió lo mismo el 7 de octubre. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue atacado. ¿Cómo reaccionaron las naciones? Unas apoyaron, otras han estado de acuerdo con los ataques terroristas. Recientemente, ¿qué sucedió? Irán, por primera vez en la historia, atacó a Israel con más de 300 misiles. Quiero recordarles a propósito lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es lo que le dice Dios a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. También les decía que recientemente todo el sentimiento antisemita se está evidenciando mucho más en las universidades norteamericanas. Y cuando digo sentimiento antisemita, como lo leímos brevemente, se burlan, cantan, danzan, se alegran por lo que sucedió el 7 de octubre. En las principales universidades de Estados Unidos ha crecido el antisemitismo y no lo suponemos, es evidente, lo manifiestan, lo expresan. Apoyo completo al grupo terrorista Hamás y alegría por su accionar en contra del pueblo de Dios. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad de George Washington, en Washington, D.C., profesores que están apoyando las protestas de los estudiantes pro Hamás, profesores que se portan como escudo humano para proteger a sus estudiantes antisemitas, aquellos que odian al hebreo por ser hebreo. También aquí en Norteamérica, en la Universidad de Boston, en Massachusetts, una mujer afirma, y está grabada, ella se hace la pregunta, ella misma contesta, ¿cuál es la amenaza más grande en el mundo hoy en día? Y su respuesta es Israel y Estados Unidos. Y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es de donde salen las noticias más dolorosas, más preocupantes, la Universidad de Columbia en Nueva York, el epicentro de las protestas en este momento, pasa lo siguiente: prohíben la entrada a un profesor judío, precisamente por ser judío, le prohíben la entrada a la universidad donde él trabaja,
Le dicen, no puede entrar aquí porque usted es judío y no podemos garantizarle su seguridad. Se les llama abiertamente cerdos a los judíos. Cantan y con cánticos piden que se incinere a Tel Aviv. Tel Aviv, una de las ciudades principales costeras en Israel. Con cánticos dan su apoyo a Hamás, con cánticos justifican las acciones del 7 de octubre. Sigamos leyendo Ezequiel 25. Les decía en esta mañana, meditando sobre cómo Dios es soberano sobre las naciones y cómo Él cuida a su pueblo Israel. Y combinándolo, por supuesto, con las preocupantes noticias que escuchamos de cómo el antisemitismo, el odio por el pueblo hebreo ha crecido a nivel mundial y en este momento está muy manifiesto en las universidades, no en todas, pero en principales y muy prestigiosas universidades aquí en Norteamérica. Les decía Ezequiel 25, ya leí la profecía contra Amón. Luego, a partir del verso 8, tenemos la profecía contra Moab. Así dice el Señor Omnipotente, por cuanto Moab y Seir dicen, Judá es igual a todas las naciones, voy a abrir el flanco de Moab. De un extremo a otro la dejaré sin Bet Yesimot, Baal Megón y Kiriatín, ciudades que son su orgullo. Entregaré a Moab y a los amonitas en manos de los pueblos del oriente, y de los amonitas no quedará ni el recuerdo. Además castigaré a Moab, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 25 son 4 profecías. En ese pasaje hay 4 profecías contra naciones, contra pueblos que se han burlado y que han tomado venganza contra Israel. Y Dios le dice al profeta, habla en contra de ellos porque se han metido con el pueblo de Dios. Y luego vamos a profundizar un poco en estas 4 naciones que son y 4 pueblos, Amón, Moab, Edom y los filisteos. Sigo en la lectura, Ezequiel 25, verso 12. Así dice el Señor Omnipotente, Edom se ha vengado completamente de Judá y de esta manera resulta más grave su culpa. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, extenderé mi mano contra Edom y exterminaré a hombres y animales. Lo dejaré en ruinas, desde Temán hasta Dedán. Todos morirán a filo de espada. Por medio de mi pueblo Israel me vengaré de Edom. Mi pueblo hará con Edom lo que le dicten mi ira y mi furor. Así conocerán lo que es mi venganza, lo afirma el Señor Omnipotente. Y la última porción de esta profecía que el profeta Ezequiel da, envía, pronuncia contra las naciones, la última porción va en contra de los filisteos, que les decía al principio, son aquellos habitantes de lo que hoy conocemos como Gaza, de donde salieron los ataques contra Israel el 7 de octubre, ataques terroristas. Verso 15 de Ezequiel 25. Así dice el Señor Omnipotente, los filisteos se vengaron con alevosía. Con profundo desprecio intentaron destruir a Judá por causa de una antigua enemistad. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, extenderé mi mano contra los filisteos. Exterminaré a los quereteos y destruiré a los que aún quedan en la costa del mar. Mi venganza contra ellos será terrible. Los castigaré con mi ira, y cuando ejecute mi venganza, sabrán que yo soy el Señor. Entonces les decía, son profecías contra 4 naciones, contra 4 pueblos. Y ahora viene un poquito el repaso profundizando en quiénes son los amonitas. Bueno, y les había dicho que lo que es Amón, Moab y Edom es Jordania. Y cuando se habla de los filisteos estamos hablando de Gaza. Los amonitas, versos del 1 al 7, la primera profecía. Los amonitas son los descendientes incestuosos de Lot con su hija menor. Recordemos que Lot era sobrino de Abraham. ¿Qué nos dice esa porción? Que se burlaron cuando el templo de Jerusalén fue destruido y saqueado,
que se burlaron cuando Israel estaba siendo devastada, que se burlaron cuando llevaron a los habitantes de Judá, de Jerusalén, al exilio. Dice la lectura, estos primeros 7 versículos, que los amonitas aplaudieron, saltaron de alegría y júbilo, que maliciosamente se rieron contra Israel. Y les recuerdo, Amón es familia de Israel. Son descendientes de Lot, Lot, sobrino de Abraham, Abraham, el padre del pueblo hebreo. Son familia. Y aquí tenemos que meditar en lo importante que es que en tiempos de aflicción la familia como mínimo sienta compasión y no burla cuando algún familiar está sufriendo. Nosotros los cristianos somos familia del pueblo de Dios. Debemos sentir compasión por las víctimas en Israel y también, por supuesto, compasión por las víctimas inocentes de Gaza. ¿Qué hace Dios con respecto a Amón y qué hace Dios con respecto a los habitantes de Amón por burlarse de Israel? Dice la lectura, serán despojo de las naciones enemigas, serán arrancados de sus tierras, serán destruidos por completo. Ellos creen que lo que hacen contra Israel se queda así y por eso se burlan y por eso se enorgullecen, o lo que le sucede a Israel va a quedar así. Pero el Señor dice mucho cuidado, porque Él defiende a su pueblo. La siguiente profecía contra Moab, otro descendiente incestuoso de Lot, esta vez con su hija mayor. De nuevo, Moab y Amón son familia. Ellos, denuncia el profeta, hablaron mal de Judá, juzgaron mal su destrucción. Maldecir es hablar mal. Maldecir, hablar mal, también quiere decir repetir mentiras, como aquellas mentiras que algunas personas repiten cuando afirman que Israel es un estado genocida, cuando afirman que Israel es un estado apartheid que tenía aislado completamente a los habitantes de Gaza. Mienten cuando se dice que a Israel no le importan los habitantes de Gaza. Nosotros, como cristianos, no podemos repetir las mentiras que son irreverentes contra el pueblo de Dios. ¿Y qué hace Dios al respecto con Moab? ¿Qué hace Dios al respecto de los moabitas que juzgaron mal la situación de Israel? Dice la lectura, serán expuestas sus debilidades, serán atacados por naciones enemigas y no quedará ni el recuerdo de Moab ni de sus habitantes. Seguimos, ahora la profecía que está en los versos 12 al 14 es contra los edomitas, también familia, pero esta vez descendientes de Esaú. Ellos, dice la lectura, toman acción en contra de Israel. Les dice el profeta, su culpa es más grave. Otra vez, porque en vez de sentir compasión, en vez de ayudar, lo que hacen es se burlan y lo que hacen es tomar acción en contra de su propia familia. Por eso les decía, nosotros los cristianos, que somos familia cercana del pueblo hebreo, ¿qué hemos dicho respecto de los ataques de Hamás? ¿Qué hemos dicho respecto a el derecho de Israel de defenderse? Y les decía, para mi dolor, muchos cristianos se han quedado en silencio porque no quieren ofender a nadie. Y esto es muy sencillo. Es decir, es sencillo distinguir el bien del mal. Y lo que sucedió el 7 de octubre fue un ataque terrorista, fue una manifestación del mal. Algo terrible, algo horrible sucedió ese día y no amerita quedarse en silencio. Tampoco podemos repetir las mentiras.
Ya lo he mencionado antes, no podemos repetir lo que nos dicen estado genocida, estado apartheid. No, nosotros tenemos que tener buen criterio, saber distinguir el bien, saber distinguir el mal, no repetir las mentiras. Otros optan por la vía de decir, este es un asunto muy complejo, yo no puedo opinar, no tengo claro todos los detalles. Bueno, pues de nuevo, tristemente, ha sido esa la postura de muchos, peor dolor, la postura del pueblo cristiano cuando les estoy ilustrando, espero estarlo argumentando bien, que esto no es un asunto difícil de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué hace Dios al respecto con Edom, con sus habitantes, por hablar mal de lo que está sucediendo con su pueblo Israel? Dice la lectura que quedará en ruinas, que morirán a filo de espada y que Israel se encargará de ejecutar la venganza de Dios. Y terminamos nuestro repaso con lo que se dice, profetiza en contra de los filisteos. Les decía, hoy en día Gaza, los filisteos, las personas que viven en Gaza son descendientes de los filisteos. No es exageración, llevan una pelea y profundo desprecio de más de 2000 años contra los israelitas. Delicado lo que dice aquí, por supuesto toda esta guerra es un tema muy delicado, pero la lectura nos dice que los filisteos se vengaron con alevosía, con profundo desprecio, odio devastador en el alma contra Israel. La venganza de los filisteos, nos dice la lectura, contra Israel es una venganza apasionada, motivada por el odio devastador en su alma contra el pueblo de Dios. En los ataques de Gaza, evidencia de esta venganza apasionada, evidencia de este odio devastador en su alma. En los ataques del 7 de octubre se interceptó una llamada que uno de los terroristas hace a su familia. El terrorista está cometiendo actos horribles, actos malévolos, actos del mal en Israel, llama a sus papás y dice la llamada lo siguiente, dice el terrorista: mira, mamá, a cuántos judíos he matado con mis manos. Tu hijo ha matado judíos. Mamá, tu hijo es un héroe. Y su madre le responde: ¿cómo me gustaría estar contigo? Quiero decirles que no todos los habitantes de Gaza son terroristas de Hamás. Eso es obvio, eso es evidente, pero sí es cierto que más del 60% de los habitantes de Gaza estuvo de acuerdo con los ataques del 7 de octubre. Sí es cierto también que en Gaza los hospitales, los principales hospitales, eran usados como lugares para retener los secuestrados del 7 de octubre. Sí es cierto que los colegios en Gaza eran centros de entrenamiento para adoctrinar niños y llevarlos al odio a Israel. Los colegios en Gaza de la ONU, más específicamente, tenían profesores afiliados a Hamás. Que a propósito, un pequeño paréntesis, pero la ONU es una organización antisemita, odia a Israel. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de todo esto? Porque ya cuando Israel entra y empieza a descubrir la evidencia en los colegios, empieza a descubrir la evidencia en los hospitales, empieza a recoger la evidencia fílmica, pues se están dando cuenta de esto que les estoy resaltando, de esto que sucedió hace más de 2000 años, que nos lo deja clara la Biblia, y es que hay un pueblo que se quiere vengar apasionadamente de Israel, que tiene odio devastador en su alma contra el judío.
hoy lo estamos viendo, que se sigue manifestando esto. También es cierto que las ayudas humanitarias que llegaban a Gaza eran en su gran mayoría usadas para convertirlas en armamento bélico. ¿Qué hace Dios al respecto con los filisteos en la lectura que estamos haciendo por vengarse con alevosía y profundo desprecio sobre Israel? Dice algo que no dice de las otras naciones. Ezequiel 25, versículo 16. Extenderé mi mano contra los filisteos. Ellos serán exterminados, ellos serán destruidos, ellos serán castigados con la ira de Dios. Por eso les decía que Dios es soberano sobre las naciones, que Dios cuida a su pueblo Israel. De todo esto que les he compartido en este devocional, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que Dios cumple con su promesa hecha a Abraham, es decir, Él defiende a su pueblo Israel, es decir, Él bendice a los que bendicen a Israel y maldice a los que maldicen a Israel. Siempre habrá esperanza para Israel, siempre habrá esperanza para el pueblo de Dios. Y ojo con las naciones que apoyan grupos terroristas como Hamás, que en este momento están bajo maldición. Otra conclusión es que Dios es soberano sobre todas las naciones, y aunque quieran exterminar a Israel, el pueblo de Dios, no lo van a lograr, porque Dios está con ellos. Dios está defendiendo a su pueblo. Tengamos mucho cuidado, por favor, con la información que estamos recibiendo y la información que estamos replicando. Otra conclusión para este devocional es que Dios está llevando la gloria, Dios se llevará la gloria porque Él se encargará de Amón, de Moab, de Edom, de los filisteos. Él se está llevando la gloria durante esta guerra. Israel lleva más de 6 meses defendiéndose en 4 frentes y no han podido destruirla. Está guerreando con Hamás en Gaza, con Hezbollah en el Líbano, está guerreando con Siria y con Irán. Estos hechos son muy graves y nosotros no podemos perder de vista que esto está muy duro, muy difícil, y Dios se está llevando la gloria porque Él defiende a su pueblo. Como cristianos les invito a que sigamos orando por Israel, que sigamos clamando para que el Señor siga defendiendo a su pueblo, para que tenga misericordia, por supuesto, de todos aquellos inocentes. Siempre habrán víctimas en las guerras, y que el Señor tenga misericordia de todos. Como cristianos también les invito a que no nos equivoquemos en este tema. No nos vamos a burlar y no nos vamos a reír y no vamos a hablar mal del pueblo de Dios, porque el Señor se encarga de defender a su pueblo. Ojo con esas posturas de no puedo opinar porque no sé el contexto. Les repito porque es muy claro. Los terroristas de Hamás quieren acabar con el pueblo de Israel. Así de sencillo es esto. Con esto en mente, les invito a que juntos oremos y sigamos clamando a Dios para que haya paz en el Medio Oriente. Padre bueno, Padre de misericordia, te alabo y te bendigo por esta mañana. Te ruego, Señor, para que traigas paz en medio de la guerra, para que sigas defendiendo a tu pueblo, Señor, para que sigas cuidando de las víctimas y para que nos sigas llenando a todos nosotros de esperanza, de la certeza que tú, Señor, tú defiendes a tus hijos, que tú no dejas que se burlen, Señor, que se rían, que tomen venganza contra tu pueblo, tus hijos,
en contra de aquellos a quien tú amas. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque seguiremos orando por tu pueblo Israel, porque seguiremos orando por tu iglesia, Señor, la iglesia de Jesucristo, para que a todos nos guardes y nos protejas de los ataques del enemigo, Señor, para que cuides de nuestras vidas, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, porque tú, Señor, no descansas. Tú, Señor, cuidas de tu pueblo y porque tú traerás, Padre Santo, paz al Medio Oriente. Que así sea, Señor. Te lo pedimos y en tu precioso nombre te hemos orado. Amén. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga y que tengan un resto de día muy bendecido y un resto de semana con todo el cariño, el amor y el respaldo de Dios. Feliz día. Dios les guarde.